Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis. Horizonte Utópico. Hola, Horizonte Utópico, programa número 19. Cristian Navarrete, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Domingo, amigos de Horizonte Utópico, es un placer estar con ustedes en este otro programa y les mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos ven a través de nuestras redes sociales. Claro que sí, con mucho gusto. Hoy el tema es obligado, el Día del Maestro. Cristian, ¿qué datos nos tienes con respecto a esta maravillosa profesión, a este pilar del desarrollo de todo país civilizado? Gracias, Domingo. Fíjate que a nivel mundial el día o la celebración del Día del Maestro viene desde la cuestión religiosa. Se lo debemos a San Juan Bautista de la Salle, quien nació en Francia a mediados del siglo XVII. Fue sacerdote, teólogo y pedagogo que consagró su vida a la formación de maestros que se dedicaban a la educación de hijos, de artesanos y niños de escasos recursos. Juan Bautista fundó la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, mejor conocida como los Hermanos de la Salle, una institución de raíz religiosa, pero de enseñanzas laicas, enfocada a la enseñanza y formación de niños y jóvenes pobres y huérfanos. Derivado de esto y algunas otras obras que realizó este personaje, el 15 de mayo de 1950, el Papa Pío XII nombró a San Juan Bautista de la Salle el patrono universal de todos los educadores, y esta fecha se convirtió en una de las fiestas del santo, además del 7 de abril. Y aquí en México, Domingo, fue en 1917, gracias al presidente Venustiano Carranza, que a iniciativa de los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca decretó que el 15 de mayo se celebrara a los maestros en nuestro país. Ese es el dato de la historia del por qué festejamos o celebramos a los maestros el 15 de mayo, Domingo. De mayo, qué interesante. Pero es todavía más interesante saber la posición del maestro en la actualidad. Hay que reconocer, hay que puntualizar que ya se le ve diferente al maestro, a su labor, a diferencia de, por ejemplo, el siglo XX. Durante el siglo XX, el maestro, las maestras, gozaban de un gran prestigio. Eran prácticamente otros padres. No me van a dejar mentir las generaciones anteriores, que se veía al maestro como alguien muy cercano, un familiar, pero con un profundo respeto. Se le rendía un verdadero culto a la persona y a la profesión. Claro, era otro tipo de educación, era a diferencia de ahora, con cuestiones mucho más liberales, y ahorita vamos a entrar a ese punto, porque precisamente ese aspecto lo ha cambiado, el aspecto económico, el aspecto liberal. Entonces el desarrollo tenía otra forma de entenderse, tenía que ver con salir de la pobreza, con cuestiones mucho más humanas. También la educación era mucho más autoritaria, entonces el maestro parecía un tutor, ¿no? Entonces, a finales del siglo XX, la situación cambia. La situación cambia. ¿Por qué? Porque se hace diferente la visión del desarrollo humano, y aquí está la clave donde empieza la profesión del maestro a hacerse polémica. Porque el desarrollo humano lo identifican con aspectos técnicos. Y rápidamente, a principios ya del siglo XXI, topan con pared, pues la realidad es muy diferente. ¿A qué me refiero con aspectos técnicos? Que viene el sistema económico, el liberalismo, la economía, viene a dictar la forma en que se debe de educar, basado sobre todo en la competencia, donde no importan otros aspectos, sino solamente la producción, y es donde el maestro le hacen caer en una trampa. Por eso la sociedad lo ve más como un técnico ya que como un formador de seres humanos. Por eso hoy en día ya no es tan valorado como antaño. Entonces, el desarrollo humano
tiene muchísimas esferas, mucho más allá de la producción, mucho más de aspectos técnicos. Y ahí, Cristian, ahí es donde hoy el maestro está sufriendo ciertos desprestigios. Y eso que ahora mismo no están graves protestas, como cuando inició la reforma educativa, mal llamada por cierto, por parte de Enrique Peña Nieto. Otros aspectos políticos que han utilizado al maestro. Pero entonces le pongo rápidamente las causas. La educación en México ha sido patrimonio del partido, de los sindicatos, y se ha corporativizado, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, y se vuelve entonces también una fábrica de votos para el partido que esté en el poder. Y eso le ha demeritado, porque han permitido, por ejemplo, que desde el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado, pues surjan partidos políticos en vez de estar enfocados en el desarrollo de la educación, y nace el partido, el PANAL. Nace el PANAL. Tan importante es el sindicato y sus líderes, en este caso el Bester Gordillo, que decide a favor de Felipe Calderón Hinojosa, decide el triunfo en la elección presidencial, al no aceptar Andrés Manuel López Obrador su alianza, y después el Bester Gordillo apoya al PRI con Enrique Peña Nieto. Ahora, y tengo que reconocer que la semana pasada Cristian me dijo, oye, están en el Estado de México haciendo alianzas con Morena para que gane su candidata Delfina, y efectivamente parece ser que el PANAL, parece ser que el gremio de los maestros va a votar, se está aliando con Morena. Bueno, cuando deberían de estar gran parte del sindicato de maestros enfocados en cómo elevar el nivel de la educación en nuestro país. Cristian, nuevamente me manda un corte y prometo darle la palabra regresando. ¿Ok? Horizonte Utópico con Domingo Canales. No te desconectes. En un momento continuamos. Estamos ubicados en la Avenida Cuauhtémoc, número 134, Fraccionamiento Hornos, código postal 39355, teléfono de contacto 247-7362, en Acapulco, Guerrero, México. Visita nuestra página de internet www.horizonteutópico.com y en redes sociales nos encuentras como Horizonte Utópico. Horizonte Utópico con Domingo Canales. No te desconectes. En un momento continuamos. Estamos de vuelta, prometí darle la palabra a Cristian, así que por favor, Cris. Gracias, Domingo. Fíjate que al inicio estabas comentando la imagen del maestro. Yo antes en el corte te comentaba que antes había dos personajes muy importantes y respetados en los pueblos, en las comunidades, que era el sacerdote y el docente. Sí. No se hacía nada sin que el sacerdote, o en este caso también el maestro, el docente, les indicara, les guiara. Teníamos dos películas que para mí fueron importantes, que en aquella época le hicieron porque era una imagen trascendental para la sociedad, que eran las películas de Simitrio y El Profe, de Cantinflas, me parece. Entonces, antes era una imagen muy respetada, todas las personas acudían a él, se les hacía caso, pero con el paso del tiempo se ha perdido ese, hasta cierto punto, respeto que se tiene del docente, bien ganado, mal ganado, y esa es cuestión de cada profesor, pero ya no es la misma imagen. Ya los alumnos ya no respetan a los maestros, y hay que ser claros, no los respetan la mayoría, y se ha perdido esa imagen que se tenía del profesor. ¿Te digo por qué? ¿Por qué? Tiene una explicación y es muy fácil. Esto no es culpa absolutamente de los alumnos, de las nuevas generaciones, porque sí. Esto tiene que ver con los programas, tiene que ver con el sistema educativo.
Es cierto, era otra forma de verlo, pero tenía que ver con las materias. Los maestros trataban materias como civismo, como ética y con filosofía. Y bien sabemos que con la llegada de los gobiernos panistas al poder, empezaron a cambiar la forma de hacer y de ver la educación, mucho más, como decíamos hace rato, técnico, basado en la economía y en la producción. Pero ¿qué pasaba cuando teníamos filosofía? Pues la filosofía simple y sencillamente te enseña a reflexionar, a pensar. Hoy solamente se privilegia las materias donde cuentas, donde ganas, donde produces. Teníamos civismo, cómo comportarnos en la calle, en la sociedad, en la casa, con el prójimo, con la pareja. Yo no digo que esa educación era panacea, pero estaba más cercana al desarrollo humano. Había la materia de ética. Materias que señalas que ya no hay. No, ya no hay, ya no. Yo todavía puedo presumir que alcancé esas materias. Ahorita sí, ya no están. Así es. En cambio, con la llegada de Felipe Calderón al poder, quitaron rápidamente filosofía y fue una gran... fue muy polémico. Prometieron regresarla y por ahí llegó a secundaria, sin embargo, no con el mismo interés de antaño. Y aquí se pagan las consecuencias. Entonces, cuando gobiernos neoliberales como los que tenemos desde Miguel de la Madrid, pero se recrudece con Carlos Salinas de Gortari, donde le dan cabida a la economía, fíjate, no a la pedagogía, ya lo hemos dicho en otras ocasiones aquí en este espacio, donde la economía dicta el plan de estudio, donde el Banco Mundial, el FMI y la OCDE le dicen a México, ¿quieres que te preste dinero? Vas a hacer este plan de estudio. Entonces, la economía marca que se debe de educar en competencia. No competitividad, no, competencia. Yo voy a competir contigo, voy a ser mejor. Y esto genera graves dificultades en el desarrollo moral y profesional de las personas. Entonces, encima de esto, al maestro le imponen formas muy específicas de trabajar donde lo limitan. Entonces ya no está, si me permiten la expresión, produciendo educación de calidad. La educación de calidad para ellos es cierto número, cierta calificación y que los países produzcan más fábricas, mano de obra, que salgan ahora los estudiantes a que sean buenos obreros y no personas reflexivas. Por cierto, el profesor, ¿qué es lo que debe de hacer actualmente? ¿Qué es lo que el profesor debe de regresar a hacer? Educar, producir alumnos reflexivos, críticos y activos, y no como hoy en día la mayoría de nuestros jóvenes salen pasivos, sin capacidad de reflexionar, de criticar. La crítica es una reflexión. Y en la mayoría de los casos también mal preparados. Y por supuesto, mal preparados. Cuando de repente vemos las cifras de depresión, de infelicidad, de angustia, de ansiedad, los problemas de salud mental, pues que se traducen en problemas emocionales. La materia prima de la psicología son las emociones. Es por eso, porque no salimos ya preparados para entender la realidad. Y los problemas van a crecer si seguimos que los partidos de corte neoliberal nos sigan gobernando. Entonces los maestros deben de transformar el mundo por medio de alumnos que puedan pensar, ¿no? Y el maestro también debe ser reflexivo y debe de impartir correctamente las asignaturas. Muchas veces ellos dicen, oye Domingo, porque por supuesto que los hemos entrevistado, por supuesto que hemos invitado a muchos maestros en otros medios de comunicación donde hemos participado, y dicen, oye, pero si a mí me dictan y me califican y me pagan, ¿qué puedo yo hacer? Bueno, ya lo dicen los grandes científicos de la educación, ¿no? La educación fronteriza, cumpliendo con lo que marca la escuela, la SEP, pero también ellos poniendo de su parte con aquello que es tan necesario. Otra cosa, el desarrollo humano
tiene que ver con la expansión de las libertades. Entonces, esta economía limita al ser humano, este sistema mundo limita al ser humano, este sistema educativo limita al alumno y limita al profesor. Y el desarrollo humano tiene que ver con la expansión de las libertades. Al final de cuentas, las luchas sociales tienen que ver con derechos y libertades, Cristian. Así de simple. Tan simple como lo que estás comentando, Domingo. Si te parece, hacemos un pequeño espacio para felicitarlos. Ya fue el día 15, pero los felicitamos desde aquí, desde Horizonte Utópico. Desde mi punto de vista, a los maestros que sí trabajan, que sí están todos los días en las aulas, que no andan en las calles manifestándose, para todos ellos que día a día están viendo cómo enseñarle a sus alumnos, para ellos la verdad una felicitación desde Horizonte Utópico y mi reconocimiento para la mayoría de los maestros que sí trabajan. Acepto con mucho cariño, felicitaciones. Somos lo que ustedes nos enseñaron, soy lo que ustedes me enseñaron, así que un abrazo muy fuerte y esperemos que nos vean el próximo jueves con un tema muy interesante, ¿verdad, Cristian? Por supuesto, Domingo, los invitamos a nuestros amigos que nos visiten en redes sociales, sus opiniones son muy importantes, sus comentarios, y nos vemos para el siguiente jueves, Domingo. Claro que sí, no sin antes invitarlos a Cinépolis, Galerías Acapulco. Hasta muy pronto. Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis. Horizonte Utópico.